todo, vamos a iniciar esta formación, que es un procedimiento de cómo se hace un trabajo seguro con unos plumines telescópicos debido a la consulta que me hicieron el día 11. Entonces, dicho esto, iniciamos con este procedimiento, o más bien vamos a desglosar desde dónde sale esto de la prevención del vuelco, logrando la estabilidad longitudinal al usar un plumín telescópico en estos equipos. ¿Listo? Y lo vamos a enfocar en el uso de un CAC 950H. ¿Ok? Es lo que vamos a empezar a trabajar. Bien. ¿Cuál es la justificación técnica y el marco normativo para esto? Bueno, lo primero que debemos ir es a esta página. Ustedes van a tener allí el enlace de CAT. Y en esta página de CAT lo que nos dice es que Caterpillar ha usado un attachment. El attachment es ese tipo de aditamento. Attachment significa un aditamento. Un aditamento o una herramienta que es un handling art, o sea, un brazo de manipulación de material. ¿Okay? Y esto lo aprueba Caterpillar en su página. ¿Para cuál equipo? Para varios equipos, y en este caso vamos a ver el 950H. Hay varios fabricantes de estas herramientas. Caterpillar, como vio una posibilidad de trabajar allí con eso, ellos también empezaron a diseñar sus propias herramientas. Porque de esto vamos a encontrar en el mercado una gran cantidad, que se llaman los fabricantes terceros, o un tercero autorizado, también le llaman los fabricantes. Cualquiera de los fabricantes, Caterpillar, John Deere, JCB, Doosan, Sam, cualquiera de esas marcas deben autorizar al fabricante de una herramienta no original. Y esto lo vamos a encontrar en estas normas, que es la que vamos a ver el día de hoy. La EN 471-1 y la 473-3. Aquí está todo el estándar relacionado con las herramientas adaptadas a los equipos de remoción de material. En este caso es un cargador. También vamos a ver unos apartes aquí en la norma OSA, porque también aquí nos habla mucho de esto. Vamos a ver también esta otra parte, la 1926.251, y vamos a ver algún estándar de la ISO 14397-1, donde esta nos manda es a calcular la capacidad abdominal en vuelco, porque esto tiene un eje de volcamiento. Entonces debemos tener en cuenta lo que nos dice esta normativa, que es la que usan los fabricantes para poder fabricar estas piezas. ¿Okay? Aquí está. Entonces, podemos ver que Caterpillar vende este tipo de herramientas, ¿no? Un brazo que le llaman Fusion. Brazo Fusion, y aquí están las medidas en pulgadas y en milímetros. Y aparece pues su capacidad normal de carga, su longitud en retracción y en extensión. Entonces, esta herramienta es un diseño original del fabricante Caterpillar. ¿Okay? Que es lo que veíamos anteriormente aquí en Ahora sí. Ok, listo. Entonces, les confirmábamos que la norma AFME, la norma la Caterpillar, el fabricante, ella hace sus propias herramientas. Entonces hace los lifting hook, que también son herramientas acopladas a los cargadores. Está este otro gancho que se llama el Material Handling Hard. Está esta otra que viene invertida con respecto a la que ustedes tienen. Está acoplada, el pie amigo está por debajo. Esta que es muy parecida a la que ustedes tienen, que es la Fusión. Está esta otra también, que tiene sus extensiones. Está esta otra también. Hay varias herramientas que ellos fabrican, ¿okay? Para adaptarlas a los equipos. ¿Qué nos dice la norma, el estándar de OSA? Vamos a ver lo que nos dice este estándar. OSA 1926-1400. Entonces, aquí en la Administración de la Salud y la Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, que es una guía normalmente que se usa, ellos hablan de este tipo de herramientas que se llaman aquí están, los attachments, pero vamos a ponerlo en español. Entonces, vamos aquí, traducimos en español, y aquí dice los accesorios. Entonces, la OSA 1926-1400B dice accesorios. Esta norma aplica a los equipos incluidos en el párrafo A de esta sección cuando utilizan accesorios. Estos accesorios se han acoplado a grúas o suspendidos, incluye entre otros ganchos, imanes, pinzas, cucharones bivalvos, cucharones con cáscara de naranja, cucharones hormigón, dragalinas, plataformas, barrenos, tablas. Entonces dice que ellos tienen unos accesorios que se pueden adaptar a los equipos del párrafo A. Entonces vamos al párrafo A y me dice aquí que esos equipos pueden ser grúas articuladas,
sobre orugas, flotantes, grúas de barcaza, grúas sobre locomotoras, grúas móviles, montadas sobre camiones, no sé qué, con plumas, maquinaria multipropósito que se use para bajar y elevar equipos cabestrantes, hincadoras, grúas industriales suspendidas, hincadoras de pilotes, camiones de servicio, grúas de monopiel, grúas de torre, de martillo, de pluma abatible, autoeregido, de pedestal, de pórtico, de andamiaje, todo lo que tiene que ver con grúa. Sin embargo, dice, el párrafo C queda excluido. Entonces nos vamos al párrafo C para ver cuáles son los equipos excluidos y entonces vamos aquí. ¿Quiénes están excluidos de ese uso? Dice, se incluyen las maquinarias contempladas en el A, esta sección que han sido modificados, lo que incluye palas mecánicas, excavadoras, bombas de hormigón y las cargadores de ruedas. Aquí está. Entonces, nosotros tenemos en este momento el 980, que es un cargador de ruedas. Dice que se puede adaptar el accesorio, pero no está regido por OSHA en este caso. Entonces tenemos ahí un problema, ¿cierto? Que la norma lo excluye para regir, en este caso, todo el tema de la seguridad. Entonces ahí tenemos un problema porque no tenemos entonces un marco normativo como guía. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que irnos a otro marco normativo. Entonces el otro marco normativo es este. Vamos a ver qué nos dice este. 19.26 en español, y aquí nos dice que esos equipos de aparejos de manipulación de material, o sea, ese tipo de herramientas, habla de cómo se deben hacer las inspecciones, que no se debe utilizar por encima de la capacidad de trabajo. ¿Y cuáles son esos? Pinzas, ganchos, abrazaderas u otro accesorio de elevación con diseño especial. Entonces, la norma nos dice que sí existen, que sí se pueden utilizar, y aparece aquí el criterio de inspección de esas herramientas. ¿Okay? Lo que nosotros debemos buscar ahora es cómo se adaptan a los cargadores. ¿Cómo adaptamos eso a los cargadores? Porque estas normas, si bien nos dice que los podemos usar, que se deben inspeccionar, no nos dice ahora, todavía no nos dice qué es lo que debemos hacer. Vale. Pues volvemos otra vez a nuestro procedimiento. Don Fabio. Sí, señor. De tal manera de que no podrían utilizar ese accesorio con estos montacargas de ruedas. No, sí lo pueden utilizar. Lo que no tenemos en este momento es una norma, o sea, hasta este momento de la formación no sabemos cuál norma es. La norma, la 1926.400, dice que sí existen estas herramientas que se pueden utilizar acopladas a las grúas, pero quedan excluidos de la normativa americana los cargadores de ruedas. Ok. Luego en la 1626.251 nos dice que estas herramientas sí existen y que se pueden inspeccionar. Entonces, hasta ahora no sabemos todavía cómo o cuál es la guía para esto. ¿Okay? Entonces, esa guía la vamos a encontrar ahora es en otra normativa, es en esta que está aquí, en la EN 474-1. En esta normativa sí existe lo relacionado con el uso de esos equipos. Y eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. Quería hacer este preámbulo porque a veces pensamos que en la OSHA lo habla, pero la OSHA no habla nada de esto. Dice que existen, pero no nos da criterios de usabilidad como si fuera una normativa. La que sí nos la da es la EN 474-1. Y muchas compañías se basan en esta normativa como guía del sistema de gestión de la seguridad para estas tareas. Entonces ya veíamos que el fabricante permite construir diferentes herramientas y de esta forma entonces ya tenemos certeza de que las herramientas son diseñadas bajo un criterio de ingeniería. ¿Cuál es la normativa que utilizan ellos para estos diseños? Vamos a verlo más adelante. En esta parte del manual del 950, nos dice que el fabricante utiliza solo herramientas que estén recomendadas por Caterpillar. Y ya lo vimos que sí, el mismo Caterpillar incluso las vende. Y que si necesitan este tipo de herramientas, pues deben ser compatibles con su máquina Caterpillar. Lo vemos aquí. ¿Okay? Utilizar el lápiz. Deben ser compatibles con la herramienta. Si tiene dudas, entonces debe consultar al fabricante. Luego por acá dice que si su máquina está equipada con un brazo extensible, ese que ustedes tienen, debe instalarse un pasador de transportes para las herramientas de martillos, hidráulicos, sin fines y compactadores. Entonces el fabricante en su manual,
el de 950 nos dice que sí es posible el uso de este brazo extensible. ¿Okay? Luego, en el uso específico y previsto de especificaciones, nos dice que este tipo de herramientas adicionales se permiten para otras tareas. Esto lo dice ¿cuál? El manual del fabricante, en este caso el 950H. Y luego por acá nos dicen que esos productos, o ese tipo de herramientas, se utilizan con una carga de operación nominal por esta norma, la EN 474-3, y establece un límite de operación de carga al 60%, con la grúa completamente girada. Entonces ya estamos teniendo la ruta de hacia dónde apunta el fabricante. ¿Por qué lo hace el fabricante así? Porque el fabricante, bajo este estándar, la EN 474, se aplica en Europa, pero para la aplicación norteamericana utiliza el SAE 1197, que establece una reducción incluso mucho más baja, un 60%, un 50%. Entonces ya tenemos la ruta de que el fabricante sí permite el uso de estas herramientas. ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cómo lo permite eso realizar? Bueno, hay unos parámetros claves para el uso de estas herramientas. Primero es limitar el movimiento de articulación cuando se lleva una carga elevada. Entonces, la norma nos muestra que se requiere ubicar el eje de rotación o el eje de fulcro de apoyo, que sería esta parte, la línea imaginaria que cruza todo este eje hasta allá, sería el punto de apoyo del cargador. En este caso, sería esta línea por acá. Aquí se ubica el punto de apoyo, es el punto pivote, y luego vienen entonces los puntos de carga que tenemos en la posición 1, la posición inicial, y las diferentes extensiones del brazo, hasta la posición final. Esta distancia que hay de aquí hasta el centro de la rueda se llama radio de operación o radio de carga. Es lo que ustedes conocen en la grúa, que se mide desde el punto de giro de la tornamesa. En este equipo se mide desde el punto central del eje delantero, ¿okay? El radio de carga. Y al tener un radio de carga acá y una angulación, entonces vas a tener ahora una tabla de capacidad, porque si bien tienes potencia hidráulica, pues aún no tenemos todavía cuál es la capacidad en estos puntos. Entonces el fabricante nos debe dar una tabla donde establezca la altura, en este caso la altura de izaje o de elevación de la carga, el radio de operación, y en algunos casos te entrega el ángulo de trabajo, en otros no. Y con estos parámetros entonces te va dando aquí los valores de capacidad de izaje X, Y, Z o como lo tengan configurado. Eso lo podemos ver en la tabla. Entonces ya el fabricante comienza a darte capacidad. En su punto más esos valores, señor, sí. ¿Cómo hago yo para determinar peso y ángulo? O el ángulo. Bueno, el ángulo va a ser complicado porque no tienes un medidor de ángulo en esta herramienta. Ahora, no puedes aplicarle a esta herramienta ASME 30.5, porque ASME 30.5 es para grúas. Entonces, el estándar B30.5 no te sirve para esta tarea. Tienes que aplicarle la EN 474-1, que establece la operación de izaje de carga con un equipo de manipulación de tierra con herramientas de izaje. ¿Y repite la norma, Marco? EN 474-1. Yo se las voy a mandar, yo tengo la copia. Listo. Y la vamos a ver ahorita más adelante. Ok. Entonces, resumiendo, en estos equipos tenemos esta ubicación. Entonces, tenemos la altura, como veíamos ahorita, y tenemos la distancia de carga que viene aquí. El fabricante me tiene que entregar una tabla de capacidad. Eso tiene que entregar. Si él no me entrega esa tabla, yo no puedo conocer a qué distancia voy a trabajar y qué capacidad va a tener en X punto. Pero esa tabla se puede diseñar o tiene que ser emitida por el fabricante. Las dos. Sí, se puede diseñar. Se puede diseñar, en la norma habla de cómo se diseña, cuál es el procedimiento para llegar a esos valores, o el fabricante lo hace y ya te la entrega diseñada. Excelente. Ok. Seguimos por aquí. Aquí está una tabla más o menos parecida, pero antes de esto vamos a llegar acá a otro. Vamos a partir, ahorita creo que, no sé si era Ángel o Jonaldrin que hablaba de la capacidad del cargador. Resulta que ese porcentaje del 50% o del 60% no es la capacidad de carga máxima del cargador, es la estabilidad basada en el volcamiento. Es decir, si el cargador originalmente eleva hasta 48 o 42 grados, aquí está el balde, imagínense que aquí está el balde. Entonces, de aquí a aquí hay una altura y hay unos parámetros de estabilidad. Entonces,
la norma pide que estos parámetros de estabilidad sea con el balde elevado y articulado el equipo. Luego este valor es un poco más bajo que las 4.5 toneladas que me hablaron ahorita. Okay. No es de la capacidad de carga del equipo, es la capacidad de estabilidad articulada. Eso lo vamos a ver ahorita en la norma. Okay, entonces seguimos. Vamos bien hasta ahí. Esta puede ser una tabla, ejemplo de un cargador de estos. Entonces esta tabla va a tener estas identificaciones. Va a tener el modelo, va a tener la fecha de fabricación, va a tener el peso, en este caso, de la herramienta. Por aquí en la número 1 me va a decir la serie de la herramienta y su ficha técnica, es decir, su capacidad al radio más corto. En este ejemplo tienes 2.7 toneladas a 2 metros de radio. Eso quiere decir que en este caso ese boom o esos brazos de este cargador están siendo elevados para recoger a 2 metros. Entonces, también me dice las distancias, en este caso las da en milímetros, el largo por el ancho por el alto. Me da por aquí la categoría, que es un diseño A, y en este caso el diseño A corresponde a un brazo diseñado para condiciones donde las cargas son predecibles. Es decir, tú tienes que saber qué estás cargando, porque son predecibles, es decir, son medidas. Esta pieza pesa 800 kilos, esta pesa 1200, y por eso es que es categoría A, porque las cargas son predecibles. Y hacer una categoría A, su diseño está estrictamente diseñado para unos 20.000 ciclos de levantamiento. Cuando la pieza llegue a 20.000 ciclos de izaje, a su máxima capacidad, entonces entra en algo que se llama la fatiga. Y por eso es necesario las inspecciones de la herramienta, ¿no? Las inspecciones ya sea en sus partes de soldaduras, o puede haber un tipo de inspección con ultrasonido, con tintas penetrantes, para garantizar que se mantenga todavía su diseño estructural. Eso es lo que tiene que ver con esta categoría A. Y luego dice que el estándar de fabricación es ASME BTH-1. Este ASME BTH-1 es el estándar de ingeniería que se utiliza para fabricar los ganchos los accesorios debajo del gancho. Eso se llama entonces ASME Below the Hook. Below the Hook BTH-1, que es un estándar para diseño de ingeniería. Entonces nos dice que Caterpillar está usando ese estándar para fabricar este brazo. Okay. Por eso la importancia de adquirir los brazos originales, porque nos garantiza que están usando un estándar de ingeniería para fabricar. Y luego nos dice que ha hecho una prueba de carga a 1.456 toneladas en este ejemplo. La que ustedes tienen creo que tiene 1.6 toneladas. Después pasamos a la matriz de abajo, que es el diagrama de izaje, la matriz de capacidad. En esta matriz de capacidad o la tabla de izaje va a coincidir la posición A, que es la altura, con la posición B, vamos a borrarlo, y la posición B versus la posición A. Y entonces vamos a la tabla. Este es un ejemplo, ¿okay? Esta no es la tabla original. Entonces me dice que si yo tengo una altura de 2.7 a 2 metros de A, voy a tener 2.7 toneladas de capacidad. En la medida en que A aumenta, la capacidad va disminuyendo. Entonces yo tengo, si yo llevo la pieza aquí en esta posición, en posición casi cero, que es 1 metro aproximadamente de altura, ahí en la puntita de la herramienta yo puedo con 1.2 toneladas. Por eso la categoría A pide que las cargas sean predecibles, porque yo tengo que respetar la configuración de mi tabla. ¿Por qué? Porque esto me garantiza evitar el bamboleo por el esfuerzo máximo en la punta por palanca. Okay, para lograr el equilibrio, el equilibrio de la herramienta. Entonces tenemos una herramienta, creo que esta es la que ustedes tienen, y esta la van a encontrar aquí en esta página de Caterpillar, con todas sus dimensiones. Porque fíjense que todos estos estudios lo hace el fabricante para poder definir la capacidad de carga de la herramienta en sus diferentes posiciones. Tiene
la posición inicial, luego viene otra, la final, ¿verdad? Para poder hacer la carga en esta posición. Y aquí están pues como las imágenes de esa herramienta que la vamos a encontrar como un producto de partes en la página de fabricante Caterpillar. En esa herramienta. Luego el mismo Caterpillar, en otro estándar, nos muestra ya las dimensiones y las piezas específicas de cada una de las del telescópico Einer Boom o un boom telescópico de extensión interna, que le llaman también a esta herramienta. Okay. Y pide aquí, pues, obviamente, toda su identificación, las placas, el parte número de la pieza, los labels de las calcomanías de advertencia y todo eso. Y toda su nomenclatura, la distancia en A, la distancia en B, en D y toda su extensión. Y el peso máximo de la pieza, ¿por qué? Porque es que como esta pieza pesa, entonces ya le va a restar capacidad de carga, en este caso al cargador. Todas las herramientas tienen esta capacidad. Y ahí es donde viene entonces el control de lo que pide la norma. Que esto lo vamos a ver ahorita entonces en las maniobras. Pide que sea máximo una velocidad de 10 kilómetros por hora. Y no se permite una articulación con carga suspendida. Es decir, si la carga está elevada, la articulación debería ser prohibida o minimizada por un riesgo de volcamiento. Eso sí lo dice la norma. Debemos medir la distancia horizontal o del radio y buscarla en el gráfico de cargas que puede estar en la cabina o puede estar en la herramienta y definir entonces la capacidad, dependiendo de lo que vayamos a diseñar. De esa manera se va haciendo el control del saque. Esta tabla yo la saqué de un ejemplo, ¿no?, de las posiciones de plumín a diferentes extensiones. A 330 de radio, 375, hasta 5.10 metros, que puede ser la máxima distancia de elevación. Y me dice que a esa máxima distancia yo puedo tener capacidad de 1.700 kilogramos a este tipo de angulación. Es lo máximo que me permite el cargador. Vamos a ver entonces ahora estos datos. Tenemos esta pieza aquí. Necesitamos controlar su bamboleo y su péndulo. Va a estar colgada, va a estar en movimiento. Va a ser casi la misma función que las grúas Limber que están en pick and carry. Que puedes moverte con carga, pero obviamente a una velocidad mucho controlada y en línea recta. Por eso ese mismo principio de operación, la norma lo trae aquí. A radios cortos, a medios o a brazo extendido, variando la capacidad. Aquí están conservados, cortos, medios o extendidos. Y entre yo aumento enseguida la extensión del plumín, obviamente mi capacidad se va a disminuir. Este es un principio de operación que es elemental en este caso. Vamos a ver algunas preguntas que normalmente aparecen en la EN473 raya 2, perdón, raya 3. Y es esta. ¿Por qué mi capacidad baja tanto si la máquina sigue teniendo la misma fuerza hidráulica? Entonces la respuesta es porque el plumín se aleja al centro de gravedad, crea un mayor momento de carga longitudinal y reduce la estabilidad de la máquina. Si bien tiene fuerza hidráulica, el momento de estabilidad se disminuye y es lo que debemos controlar. 2. ¿Por qué está prohibido articular la dirección en la carga en el aire? Entonces dice que operar con el brazo articulado, con el cargador articulado, es una condición que es más crítica. La estabilidad y la capacidad de vuelco aumenta en su máxima. ¿Qué es la nueva alarma LLMI? Esta me la estaban preguntando cuando suena en la cabina. Es el indicador de momento de carga. Advierte visual y sonoramente cuando te acercas al límite de estabilidad longitudinal. Entonces alguien pudiera decir, o sea que el cargador debe tener un LMLI. La respuesta es sí, pero también es no.
Y te van a preguntar, ¿cómo es esto posible? La norma dice que este longitudinal load moment indicator, o sea, el indicador de momento de carga longitudinal, aplica para los cargadores que tienen brazos acoplados hidráulicos de telescopado. O sea, cuando su telescopio es hidráulico, no cuando su telescopio es manual. ¿Copiaron la idea? Sí, señor. Correcto. Entonces, el cargador más adelante trae una herramienta que le adapta al sistema hidráulico para que el telescopio salga con cilindros hidráulicos. Entonces, él consume la potencia del sistema hidráulico, necesitan colocarle enseguida un momento de carga longitudinal porque está tomando la potencia del sistema. Mientras que para el brazo manual no requiere eso, tienes toda la potencia hidráulica solamente para el brazo, no necesitas compartirla con otro sistema. Entonces esto para que lo tengan ahí bien clarito. El 4, ¿a qué velocidad puedo desplazarme con carga? Y la cláusula 4652 en la tabla 5 dice que máximo 10 kilómetros por hora, manteniendo la carga baja sobre terreno firme y nivelado. ¿Es obligatorio tener un rigger? ¿Usar cuerdas? Si yo sé operar la máquina. La respuesta sí se recomienda para mitigar los peligros que se llama visibilidad insuficiente. Eso está en la tabla A1. Hay movimientos inesperados o no intencionados de las cargas y para eso la norma recomienda que para controlar la visibilidad insuficiente del operador con movimiento inesperado se puede usar un rigger. ¿Ok? No lo obliga. Puede ser recomendado en este caso. Otra. ¿Qué pasa si extiendo demasiado el brazo y la alarma suena? Bueno, en este caso son los que tienen el control del LMC, que es el de control de momento longitudinal. Entonces, en este caso, los equipos que tienen esos sistemas se detienen y se bloquean. ¿Sí? Como ocurre con algunos equipos de izaje tipo grúa. ¿Puedo trasladarme con la carga suspendida en lo alto para maniobrar más rápido? La respuesta es no. La alarma no está diseñada para advertir de un vuelco si conduces con la carga en posición elevada. Para este tipo de brazos telescopados hidráulicos. ¿La alarma del equipo protegerá si opera en una pendiente o terreno en mal estado? La respuesta es no. Estos terrenos irregulares van a hacer que aumentes el nivel de volcamiento o el punto de volcamiento. ¿Debo tener cuidado extra al tomar curvas si desplazo a largas distancias? Bueno, dice que la norma no te advertirá de un riesgo si conduces en curvas demasiado rápido o de forma muy cercana. Entonces miren que algunos equipos con este tipo de brazos de telescopado lo que tienen son unos sensores en el sistema hidráulico para poder advertir en caso de un peligro de volcamiento por la articulación, más no advierten por el desplazamiento. Dice, ¿cómo sé exactamente hasta qué distancia puedo extender el brazo para un uso específico? Entonces se debe consultar el gráfico de carga, el cual debe ser legible, duradero y estar siempre fijado en una posición visible. Puede ser dentro de la cabina, ¿no? En algunos casos lo ponen en la tabla, en la herramienta. Entonces, de esta manera, la norma va despejando esas dudas que tendré aquí. Yo tengo esa norma en inglés. 14397. La 14397 me dice cuál es la metodología para calcular la capacidad operativa y de vuelco cuando yo tengo este cargador con esta herramienta. Okay. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Utiliza esta norma para hacer la tabla. Porque ya este me manda a hacer los cálculos. Los podemos hacer, pero ya el fabricante lo hizo. Entonces, él utiliza la metodología de la ISO 14397-1 para hacer la tabla. Y esa tabla ya calculada la debe pegar aquí para que tú no tengas que estar haciendo estos cálculos manualmente. Sí, señor. O sea, Y esta es la guía. de la Esta es la guía para poder, la guía para el uso, la 74-1. Sí, o sea, lo que me está diciendo, vea, estas son las tres normas que yo tengo, la 8, la A y la A, y la A. En ninguna le hablo de cómo usar la herramienta, pero usted puede argumentarse en cuanto a estas tres en conjunto para sustentar el uso adecuado. Correcto, correcto. Pero el uso de esa herramienta va a estar aquí.
en la EN474-1. Aquí es donde me dice a qué distancia debo ir, cuáles son los radios de capacidad, el uso del rigger, el uso de las cuerdas guías, si es una telescópica, si es una garra. Es que les voy a mostrar, yo la tengo aquí abierta. Lo que yo les digo. Entonces, esta norma, si es para las herramientas hidráulicas que se adaptan al sistema hidráulico, requieren que tengan acopladas unos LLMI, que son unos indicadores de momento de carga longitudinal. ¿Por qué? Porque cuando él articula, el eje longitudinal se inclina. Entonces puede haber un volcamiento. Pero solamente para esta herramienta, para la que tiene a la parte hidráulica. Telescópica, correcto, aquí está. Con bastidor rígido y carga telescópica. Y las distancias y todo eso. O sea, Fabio, que yo, en el cuento, yo no me puedo parar en ningún momento, que porque estoy utilizando la herramienta y estoy utilizando, digamos, no me puedo parar en ningún momento en la AMB30. No, señor, no, porque AMB30, vamos a buscarla enseguida, aquí ya la tengo aquí. Yo no sé si tengo esta en español. Sí, aquí tengo B30 en español. Acuérdate que pasamos esta norma. El ámbito de aplicación o alcance. Dentro del alcance, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, señor. Okay, dentro de ese alcance, aplica para grúas, sobre orugas, locomotoras, que estén montadas sobre ruedas, cualquier variación de las mismas que conserve características fundamentales. El alcance también incluye únicamente las grúas de los tipos mencionados anteriormente, es decir, las montadas sobre orugas y las locomotoras, que funcionen básicamente con motores internos o motores eléctricos. Quedan excluidas. ¿Cuáles? Los tractor de oruga lateral, de pluma lateral, los pipeline. Quedan excluidas las grúas diseñadas para retirar restos de accidentes ferroviarios. Quedan excluidas las grúas excavadoras, las grúas fabricadas especialmente para servicio de líneas eléctricas, cuando se utilizan para ello, o las diseñadas solamente para eso. Las grúas con pluma articulada, porque esas van a la 22. Las grúas con pluma de carro. Hay una grúa que tienen un boom y debajo del boom tienen un malacate que va y viene. Esas también están excluidas de esto. Y las grúas con capacidad nominal por debajo de 1 tonelada. Entonces, habla de grúas de dos tipos. Las grúas sobre oruga y las grúas sobre ruedas o cualquier variación de grúa. No incluye nada de equipos de remoción de tierra. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a ver cómo califica la norma un aparejador. Aquí está. Nos vamos a pasar este tema ahora, que me lo están preguntando ahorita, que es la responsabilidad. Ya vimos cómo se califica. Ahora vamos, ¿cuál es la responsabilidad de esta persona? Este es un AMB35 para grúas. Se puede extraer de ahí algunas para las tareas que van a hacer. Entonces, los aparejadores asignados a una actividad de manipulación de carga serán responsables como mínimo de lo siguiente. Asegurarse de haber obtenido el... Entonces, les envío esta presentación para que la tengan pendiente allí también. Sí, para revisarla.